Hola a todos, mi nombre es Hilda Enid Campos Mondragón, profesora del área de Ciencia y Tecnología, y el día de hoy vamos a aprender sobre la reproducción de los seres vivos. ¿Te has preguntado cómo se reproducen los seres vivos? Todo ser vivo tiene la capacidad de producir seres similares a ellos por medio de un proceso denominado reproducción. Hay dos grandes tipos de reproducción, sexual y asexual. La reproducción sexual necesita dos progenitores. Ocurre en algunos seres vivos. La reproducción asexual necesita un progenitor. Ocurre en algunos seres vivos. Todo ser vivo cumple con un ciclo característico. Nace, crece, se reproduce y muere. Por esta razón se resalta el proceso de reproducción, teniendo en cuenta que no hay seres vivos inmortales. De no haber reproducción, las especies desaparecerían. La reproducción permite a los seres vivos producir nuevos individuos, llamados descendientes o hijos. Permite la continuidad de una especie, sea animal o vegetal. Además, por medio de la reproducción, los hijos heredan características favorables de sus padres, que les permite desempeñarse mejor en la naturaleza y tener más opciones de sobrevivir. La reproducción en los animales puede ser asexual y sexual. La reproducción asexual en los animales consiste en un proceso sencillo donde un solo progenitor da origen a un nuevo individuo idéntico al padre. Aquí se realiza un proceso de división celular donde el nuevo individuo posee toda la información del progenitor. La reproducción sexual en los animales se caracteriza por la intervención de dos individuos de diferente sexo masculino y femenino. Cada uno aporta gametos, que son las células reproductoras especializadas producidas en las gónadas. Ahora te vas a preguntar, ¿y qué son las gónadas? Pues bien, en los animales, las gónadas masculinas son los testículos. Ellos producen los espermatozoides o células sexuales masculinas. Y las gónadas femeninas son los ovarios, quienes producen los óvulos o células sexuales femeninas. Bien, seguimos. La fecundación es la unión de las dos células reproductoras que entrecruzan su información formando una célula huevo o cigoto. En la fecundación interna, el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra y allí se une con los óvulos. En la fecundación externa, tanto el macho como la hembra liberan sus gametos en el agua y la fecundación se realiza fuera del cuerpo de la madre. Ahora vamos a ver la reproducción en las plantas. Las plantas se marchitan y mueren, sin embargo las especies vegetales siguen existiendo porque se reproducen para continuar con sus linajes y dominar los ambientes. Para reproducirse también hay dos tipos, sexual y asexual. En la reproducción sexual intervienen las flores y las semillas. Las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina está formada por los estambres y la parte femenina se llama pistilo. La parte más elevada del estambre se llama antera, en donde se produce el polen. El pistilo tiene forma de botella con una parte inferior más ancha llamado ovario, dentro del cual se encuentran los óvulos. La parte superior del pistilo se llama estigma. En la reproducción sexual, para generar una nueva planta, se desarrollan algunas etapas como la polinización, fecundación, formación del fruto y por último la germinación.
La polinización consiste en el traslado del polen desde los estambres hasta el estigma. Se lleva a cabo en las flores de las plantas. Hay dos tipos de polinización. Una es la polinización por insectos. Aquí los insectos, para alimentarse del néctar, visitan la flor. Al hacerlo, el polen se posa en sus patas o abdomen. Cuando el insecto visita otra flor, el polen se desprende y se adhiere al estigma de la otra flor. Y la polinización por el viento. Aquí el polen de una flor es transportado por el aire en diferentes direcciones hasta posarse en otra flor. Terminada la polinización, se produce la fecundación o unión del grano de polen que baja desde el estigma a través del pistilo y se une con el óvulo dentro del ovario de la flor. Luego, este ovario empieza su desarrollo acumulando sustancias nutritivas y de reserva hasta completar la formación del fruto maduro. Por tanto, el fruto es el ovario. El fruto lleva dentro de él la semilla. Las semillas son los óvulos maduros de las plantas a partir de los que se desarrollará una nueva planta. La germinación es el proceso por el que una semilla da origen a una nueva planta. Para que esto suceda, es necesario que se den ciertas condiciones favorables: un buen estado de la semilla, la humedad, el calor y la luz del sol. En la medida que el embrión se va desarrollando, se produce el crecimiento de la planta. Continuamos con la reproducción asexual de las plantas. Hay dos tipos: vegetativa natural y vegetativa artificial. La reproducción vegetativa natural es la producción de una nueva planta a partir de partes de la planta distintas a la flor. Los tipos de reproducción vegetativa natural son rizoma, hijuelos, tubérculo, estolones, bulbo. En los tipos de reproducción vegetativa artificial encontramos acodos, estacas, injertos. Vemos cómo los seres humanos recurren a otros medios de reproducción para aumentar rápidamente el número de plantas a sembrar, dirigiendo los resultados a cosechas de mayor cantidad y mejor calidad utilizando distintas partes de la planta. Los seres humanos tienen dos sexos, femenino y masculino. Cada sexo cuenta con su propio sistema reproductor y la estructura y forma de estos es diferente, pero ambos están diseñados para producir, nutrir y transportar gametos. También son los encargados de garantizar la reproducción del ser humano, originando seres semejantes que perpetúen la especie. En la mujer, el aparato reproductor femenino está ubicado en el interior del cuerpo y es el encargado de producir las células sexuales femeninas. Permite la concepción y el desarrollo del embrión. Está compuesto por los ovarios, que son los órganos que tienen como función producir los gametos llamados óvulos. Las trompas de falopio son los órganos que comunican los ovarios con el útero y donde ocurre la fecundación. El útero es un órgano hueco y musculoso, el cual presenta cambios cíclicos menstruales y donde se desarrolla el feto o bebé. La vagina es el canal que comunica el exterior con el útero. En el hombre, el aparato reproductor masculino tiene órganos externos e internos encargados de producir y posteriormente liberar gametos o célula sexual masculina llamados espermatozoides. El sistema reproductor masculino está compuesto por los testículos,
que son los órganos que tienen como función producir los gametos. El pene es el órgano por donde se libera el semen, que es un fluido que contiene los espermatozoides. La próstata es el órgano que produce parte del fluido seminal, facilitándolos a los espermatozoides su recorrido, brindándoles nutrientes y protección. Recuerda, Dios emplazó a los primeros seres humanos según la moral cristiana a procrear y traer al mundo a su descendencia. En conclusión, la reproducción es la voluntad creadora y amorosa de Dios. Gracias por tu atención. Gracias chicos por su atención. Espero que se encuentren reunidos en familia y que tengan un buen día. ¡Chao!